Ok, vamos a empezar con óxido-reducción. Las reacciones de óxido-reducción también son llamadas redox. Se llaman óxido porque antes se pensaba que las reacciones que estaban involucradas con el oxígeno eran las reacciones redox. Pensaban que si tenían oxígeno se estaban oxidando y que si perdían oxígeno se estaban reduciendo. Sin embargo, esto ya no es de esta forma. Ahora no se toma en cuenta el oxígeno, sino los electrones. ¿Sí? Los electrones que vamos a tener como símbolo E negativo. ¿Por qué? Porque los electrones son negativos. ¿Sí? Entonces, cuando se están perdiendo electrones, quiere decir que se está oxidando. Se da oxidación. Y si está ganando electrones, entonces se está reduciendo. Bien, ya sabemos cómo deducir si un compuesto se está oxidando o se está reduciendo dependiendo de los electrones, pero también tiene que ver el número de oxidación. ¿Sí? Tenemos números de oxidación de 0, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, menos 1, menos 2 y menos 3. ¿Sí? Estas son nuestras posibilidades de números de oxidación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Así como podemos saber si se está oxidando o se está reduciendo dependiendo de si pierde o gana electrones, pues también lo podemos saber dependiendo de si un elemento o un compuesto está subiendo o bajando su número de oxidación. Supongamos que tenemos un elemento X que antes de la reacción química está en más 2 y después de la reacción química está en más 5, por ejemplo. Cuando aumenta el número de oxidación, quiere decir que se está oxidando. Aumenta, o sea, hacia acá, se está oxidando. Pero si disminuye el número de oxidación, es decir, que tal vez antes de la reacción química es más 3 y después de la reacción química es 0, quiere decir que se está reduciendo. ¿Sí? Y cuando se está oxidando, ya sabemos que pierde electrones y cuando se está reduciendo, aumenta electrones. ¿Sí? Entonces, es importante que primero que nada sepan identificar si un compuesto o si una reacción se está oxidando o se está reduciendo. Lo pueden hacer con electrones o lo pueden hacer con el número de oxidación, que es lo más fácil. Bien, ahora, ¿cómo saco mi número de oxidación? Bueno, existen distintas reglas. Para empezar, el número de oxidación de un elemento solito, sin nadie más, siempre va a ser 0. Por ejemplo, si tengo carbono, así solito, su número de oxidación va a ser 0. Si tengo carbono, no lo sé, con oxígeno, entonces ya su número de oxidación será distinto, ya no será 0,
sino que sería otro distinto, ¿sí? Entonces, vamos a poner reglas para determinar el número de oxidación. Un elemento solo siempre va a ser igual a 0. El número de oxidación, vamos a usar número de oxidación, ¿vale? El número de oxidación del oxígeno en la mayoría de sus compuestos es de -2. ¿Sí? En casi todos, excepto por los peróxidos. El oxígeno en peróxidos por ejemplo, el H2O2, el agua oxigenada, va a ser -1. ¿Sí? Entonces, el oxígeno casi siempre va a ser -2, pero si está en un peróxido, entonces va a ser -1. ¿Sí? Después, el hidrógeno igual, casi siempre tiene un número de oxidación de +1, excepto en los hidruros. Entonces, el número de oxidación del hidrógeno en hidruros ya no es +1, sino que es -1. Después, siguiente regla. La suma de los números de oxidación de todos los átomos que forman a un compuesto tiene que ser forzosamente 0. ¿Sí? La suma de los números de oxidación de los átomos en un compuesto siempre es igual a 0. Después, la suma de los números de oxidación de los átomos, la suma de los números de oxidación de los átomos que constituyen a un ion, de los átomos de un ion, es igual siempre a la carga del ion. Es igual a la carga del ion. ¿Sí? Entonces, estas son las reglas. Un elemento solito siempre va a ser igual a 0 su número de oxidación. Después, el número de oxidación del oxígeno, en su mayoría, casi siempre va a ser -2. Pero si está en un peróxido, entonces va a ser -1. El hidrógeno casi siempre tiene un número de oxidación de +1, pero si está en un hidruro, va a ser -1. Después, la suma de los números de oxidación de los átomos de unión
siempre va a ser igual a la carga del ion. Y la suma de los números de oxidación de los átomos en un compuesto siempre tienen que ser igual a 0. Bueno, se preguntarán, ¿cómo es que la suma de algo puede ser igual a 0? Bueno, eso es porque estamos utilizando números negativos y números positivos. Eso quiere decir que sí podemos llegar a un 0 al sumar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podemos utilizar, por ejemplo, este compuesto. Tenemos, como aquí hay un 2, sabemos que tenemos 2 sodios. Aquí hay un 1 que no se ve, tenemos un azufre. Y aquí tenemos 4, tenemos 4 oxígenos. ¿Vale? Entonces tenemos sodio, azufre y oxígeno. Ahora, ya sabemos cómo es que vamos a sacar el número de oxidación, en este caso, del oxígeno. ¿Sí? Entonces, el oxígeno va a ser menos 2. Les recomiendo que lo pongan en otro color. Vamos a ponerlo en otro color. Vamos a hacerlo en otro color entonces. Recuerden que el oxígeno siempre tiene menos 2, excepto si es un peróxido. Pero como este no es un peróxido, entonces tiene menos 2. Bueno, entonces ustedes se preguntarán, ¿de dónde voy a sacar el número de oxidación del sodio y del azufre? Bueno, esto tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con en qué compuesto está y qué es lo que tengo que hacer yo para que salga el compuesto igual a 0, y también depende de la familia en donde se ubique ese elemento. ¿Por qué? Porque la oxidación máxima que puede tener un elemento es el número de su familia. Por ejemplo, si hay un elemento en 1A, el máximo que puede tener es más 1. Si es un elemento que está en 7A, entonces el máximo que puede tener es más 7. Si está en 5A, quiere decir que el máximo es más 5, y así. Entonces tenemos muchas opciones limitándose a la familia a la que pertenezca. Pero ¿cómo voy a elegir yo qué opción poner? Bueno, eso depende. ¿De qué depende? Del compuesto en el que esté. ¿Qué otros elementos están alrededor mío? ¿Cuántos tenemos de esos elementos? ¿Por qué? Porque recuerden que lo importante aquí es que la suma del compuesto sea igual a 0. Entonces, por ejemplo, tenemos en el oxígeno menos 2 por 4, menos 8. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que tengo menos 8 por el oxígeno, porque este no se puede cambiar. Este ya se queda así. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero saco el oxígeno o el hidrógeno, los que tenga, que son ya unos que tienen un número de oxidación fijo. Entonces, si me dio menos 8, ¿qué necesito para que este menos 8 se convierta en un 0? Que es lo que siempre tengo que tener, un 0. Pues necesito más 8. ¿Sí? Entonces, dependiendo de esto, es como voy a elegir qué número de oxidación le voy a poner. Entonces, por ejemplo, el azufre. El azufre está en el grupo 16 o en la familia 6A. Entonces, el azufre máximo puede tener como número de oxidación más 6. Y necesito aquí un número alto para erradicar este menos 8, ¿no? Entonces, al azufre le voy a poner más 6. Entonces, tengo menos 8 más 6. Entonces tengo menos 8 más 6 me da menos 2. Y recordemos que tenemos aquí 2 sodios.
Entonces, lo que puedo hacer es ponerle un más 1 a cada uno, más 1, ¿sí? Entonces, sería menos 2 por 4, menos 8. Más 6 por 1, más 6. Más 1 por 2, más 2. Sumo estos dos y me da 8. Entonces, los números de oxidación negativos y los positivos siempre tienen que ser iguales, ¿sí? Sumo primero todos los positivos. Tengo aquí 1 por 2. Vamos a ponerle aquí positivos. 1 por 2. Tengo 2. Más 6 por 1. Más 6. Si lo sumo, 2 más 8 me da 8. Y los negativos, menos 2 por 4 me da menos 8. Entonces, si yo tengo más 8 menos 8, me da 0, que es lo que yo necesito, que la suma de este compuesto sea 0, ¿sí?